Puede sacarse lo que quiera. Estamos... Sí, no es tanta la confianza, digamos. Sí. Te iba a decir, Aldo, ¿qué está pasando? Bueno, estamos ya, lo escuchan ahí en el micrófono con César Ross, profesor titular de la Universidad de Santiago, en el doctorado de Historia y en el Magíster de Estudios Internacionales, y también profesor del Seminario de Investigación en Doctorado de Estudios Internacionales en Flaxo, Ecuador, elegido como Premio Nacional de Historia 2024. César, ¿cómo estás? Bienvenido, felicitaciones. Muchísimas gracias, muy bien. Mucho festejo, ¿no? César, o seamos honestos. No. ¿No? No aún, o no suficiente. ¿Ya? No lo considero suficiente todavía, dices tú. Claro, el próximo año podemos hacer el balance. No, sí, pero muchos amigos me han escrito, claramente que sí. Quisiera una pequeña precisión. Soy profesor del doctorado de Historia, pero también del doctorado de Estudio Americano, que es mi principal... lo vamos a anotar entonces. Un programa del cual además fui director durante 10 años y medio. Eso. Lo vamos a anotar entonces. Y en Flaxo di un curso. Una vez. César, ¿te interesó primero la historia económica? Sí. Que pucha, para uno que tiene, digamos, un estereotipo de historiador es raro. De hecho, hiciste un libro sobre los bancos en el siglo XIX, ¿no? Que es un libro sobre la transición al capitalismo en Chile. Sí. Mira, la historia es una disciplina como otras de las ciencias sociales y de las humanidades, pues la historia tiene doble militancia, en que hay ámbitos de especialización bastante notorios. Lo que se conoció tradicionalmente era la historia política. Entonces la gente asociaba historia con historia de la élite, ¿no? Gobiernos, conflictos políticos, guerras civiles, etc. Pero hace, 200 años que los historiadores trabajan sobre eso, pero también sobre la historia económica, la historia científica, la historia de la tecnología, etc. Es menos notorio, es verdad. Los manuales escolares sobre todo los destacan menos. Más entretenido, ¿no? A mí me atrajo mucho la historia económica porque a mí me interesaban los fenómenos propios de las transiciones al capitalismo y que eran asociados a la distribución desigual del poder económico, que tenían que ver con la concentración de la pobreza, tenían que ver con la gran cantidad de pobres, y como podrás ver mientras voy respondiendo te das cuenta que es la agenda presente o la agenda permanente. Y también me interesaban mucho las relaciones económicas internacionales, porque en los años que yo me formé y antes, la cuestión del imperialismo era bien importante, ¿no? Y básicamente la Guerra Fría, pues, César, ¿no? Y luego, claro, pero el imperialismo era una temática que la historia había cubierto para el siglo XIX, ¿no? Los ingleses, la salitrera, para el caso de Chile nomás, ¿no? Pero tenía presencia mundial. Y luego, desde luego, la Guerra Fría, que ha sido parte de mi agenda principal de investigación en los últimos 20 años, diría, ¿no? Y que básicamente yo lo he enfocado con la Guerra Fría y las relaciones de Chile durante la dictadura y los vínculos de la dictadura con el este de Asia, que constituye una paradoja que derriba una parte importante del debate anterior. Porque el debate anterior decía que Chile era un país completamente aislado y las relaciones con el este de Asia, incluida China, la China de Mao, demuestran que aislados estuvieron solo parcialmente y económicamente nunca estuvieron aislados. Y es parte de la explicación de por qué esta historia dura 17 años, no 3. Ahora, yo quiero entender también un poco, se ha destacado mucho los estudios, justamente lo que mencionabas recién, en Asia-Pacífico. Hay gente que considera, de hecho, que eso es muy lejano. ¿Qué se estudia? ¿Qué es lo que se ha ido conociendo? ¿Cuál es el foco importante de estudiar efectivamente la historia, incluso también, claro, como mencionabas tú, económica? ¿O qué es el valor en el fondo que nos da eso? Bueno, casi todos los campos de investigación intentan poner el ojo allí en donde hay explicaciones insuficientes o donde no hay información, ¿no? Entonces, como decía, la mayoría de la historiografía anterior, pero esto, como siempre, no hay nada que uno haga de cero, más bien ponía el énfasis de que el grueso de las relaciones estaban con Europa y con Estados Unidos. Y es una especie de deseo más que de realidad, porque cuando uno miraba los datos duros, se dan cuenta que ni durante el gobierno de la Unidad Popular se pudieron deshacer de Estados Unidos, ni durante los gobiernos siguientes Estados Unidos fue tan relevante. Si así fuese, Fidel Castro se habría ido para su casa tempranamente. O sea, no hay ningún estado hegemón que sea tan poderoso que pueda delinear la historia completamente de otros países. Entonces, una parte de la investigación que uno hace siempre es tratar de entrar por allí donde hay una grieta y donde hay una contradicción, que los datos dicen, que la teoría dice una cosa y que los datos dicen otra. Entonces yo me empecé a dar cuenta que
el vínculo con Asia explicaba una parte de la supervivencia, pero entrando al detalle, buscando los archivos, por ejemplo, en NARA, en el Archivo Nacional en Washington, la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos y en otros archivos externos, uno podía encontrar otras cosas. Por ejemplo, que los países del este de Asia no solamente no habían condenado el golpe de Estado, no solamente habían mantenido relaciones, incluido China, insisto, sino que además cada vez que en el Consejo General de Naciones Unidas se votaba contra el gobierno de Chile por la violación de derechos humanos, estos diplomáticos salían de la sala. No votaban ni a favor ni en contra y mantenían ese equilibrio. ¿Por qué esto resultó en los últimos años, últimos 20, 30 años tan relevante? Porque el motor de la economía del mundo se desplazó hacia el este de Asia. Entonces hoy día nos parece obvio que hay que tener relaciones con China, con Corea, con Singapur, con Japón, pero en los años 70 esa fue una apuesta que se hizo un poco en el aire, simplemente porque daba réditos políticos y los réditos económicos los vino a dar después. Con todo, Japón durante los años de la Unidad Popular y también después fue un gran aliado político, por ejemplo, para renegociar la deuda externa. Fue un gran aliado político que no discriminó a Chile para seguir comprándoles el cobre, el hierro, etc. Lo era en el gobierno de la Unidad Popular y lo fue en el gobierno militar y lo fue después, lo que demuestra que no había una relación específica con Chile, sino más bien había un interés. Pero ese interés económico tenía un interés político, una convergencia política muy importante. El dictador coreano Park Chung-hee, por ejemplo, envió a Chile a su hija y a su yerno como embajadores, cosa que no sabíamos hasta hace relativamente pocos años atrás. Park Chung-hee, que es asesinado por su jefe de policía política en un burdel, ¿no? En un momento determinado. Oye, César, pucha, nos dice tajantemente, la dictadura sobrevivió 17 años, sin el Asia Oriental lo habría hecho durante 3. Hubiese sido más difícil, quiero decir, sí, pero ese es muy atractivo porque hoy nuestra relación con China, por poner, nos plantea también un tema que es el tema de cómo nos relacionamos con las dictaduras, por ejemplo, que está muy en boga. Mirar nuestra historia con respecto a lo que ha pasado allá es también muy interesante, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hace 3 años se liberaron los archivos del Departamento de Estado asociado a Henry Kissinger. ¿Ya? Kissinger no tenía planeado vivir 100 años, como los vivió. Entonces, cuando se estaba llegando al plazo, Kissinger puso una acción judicial en contra de la liberación de ese archivo en el Archivo Nacional, en el NARA. Pero Kissinger no contaba con que había una copia de ese archivo en la Biblioteca del Congreso y la representante demócrata Nancy Pelosi, que era la presidenta, los liberó, ¿no? En beneficio de los investigadores. Y los liberó en un momento en que además yo estaba trabajando en Washington y pude acceder a esos archivos. ¿Y a qué accedí? Cosa que iré publicando en los próximos años, porque lo tomé recién. Por ejemplo, las conversaciones de Henry Kissinger con Zhou Enlai respecto del gobierno de Allende, respecto del golpe y las consecuencias del golpe. Y eso es muy interesante porque uno se da cuenta que estos países, por más que creamos que tenemos una política exterior todopoderosa, que con una buena política y con una buena diplomacia se puede hacer todo, que se puede hacer mucho, pero no se puede hacer todo. Bueno, ellos hablaron del gobierno chileno y ahí nos dimos cuenta, cosa que hemos constatado con un colega, Alessandro Santoni, con el cual hemos invitado a otros colegas de Rusia, que están en Francia, etcétera, que el gobierno de la Unidad Popular nunca fue tan importante para la izquierda en el mundo y que se convirtió en importante después del golpe. Él lo dice colega Andrei Chaukov de la Academia Rusa de Ciencias, ¿no? ¿Cuándo realmente es importante? Después del golpe, porque se convierte en un símbolo. Entonces hay mucha mitología que estaba en nuestra historiografía para un lado o para el otro, que termina siendo despejada cuando podemos acceder a los archivos que creíamos a los cuales no íbamos a ver nunca. Entonces es muy interesante. Nuestro gobierno, o el gobierno chileno de la época de la Unidad Popular, nunca fue tan popular, y el gobierno de Pinochet, si bien es cierto, era muy impopular en Occidente. Los países democráticos efectivamente hicieron muchas cosas para que en Chile se recuperara la democracia, pero hubo muchos gobiernos que actuaron con un pragmatismo increíble y en efecto no les importaba nada si morían 100 o 20. Les reproduzco un poquito la conversación de Zhou Enlai con Henry Kissinger. Zhou Enlai le dice a Kissinger: he sabido
que hay muchos muertos y muchos detenidos en Chile. Y respuesta de Kissinger, ¿sí? Le dice, no sabía. Sería muy importante que usted lo averiguara. Bueno, vamos a preguntarle, dice él. Los dos hablando en un lenguaje eufemístico, porque los dos sabían exactamente qué es lo que ocurría. Entonces Zhou Enlai le dice, estamos muy preocupados por eso. Lo vamos a indagar, le dice. Bueno, ¿y por qué cree usted que fracasó este gobierno? Bueno, yo creo que, dice Zhou Enlai, yo creo que iban demasiado rápido. Sí, tal vez iban un poco rápido. Ese era el tipo de conversaciones. Y seguían ellos hablando, porque Estados Unidos y China habían hecho un acuerdo de defensa mutuo respecto de la Unión Soviética, y ese era el objetivo principal. Entonces, ¿cuánto le dieron a esa conversación? 5 minutos. Yo quiero hacer, estamos conversando con César Ross, elegido como Premio Nacional de Historia. Primero, la relación que tienes con la academia, con los alumnos, me imagino, y cómo proyectas también el estudio de la historia para más adelante, cómo estás viendo las nuevas generaciones. Hoy en día hay nuevas tecnologías también, muchas fake news, muchas fuentes dudosas. No sé cómo lo ves desde la academia, porque me imagino que además del trabajo que has realizado, que nos contabas recién, obviamente hay un trabajo académico importante que no sé también si es que a ti te gusta, te nutre, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la edad en que las personas son más inteligentes es como entre los 20 y los 30. Después lo que uno que hace es administrar lo que desarrolló en las etapas anteriores. Los alumnos son fundamentales, son los que te hacen las mejores preguntas. Yo durante varios años, 11 años, 12 años, hice clase a nivel de pregrado, y las preguntas de los alumnos de pregrado son las que a veces motivan más inquietud en los profesores. Aparentemente son preguntas ingenuas o ignorantes, pero muchas veces apuntan exactamente al blanco. La única cuestión es que el alumno probablemente o la estudiante no sabe cómo abordarla, y los profesores teóricamente deberíamos saber, o la sabemos, ¿no? Las presentaciones que uno hace a veces con públicos generales, sale alguien, mire, perdone, yo no sé nada, pero me queda la duda de esto, y ¡pah!, es una bala de plata, ¿no? Y uno anota porque después sirven mucho para indagar. Una parte importante de una parte de la investigación se completa en la docencia, porque la docencia te obliga a explicar cosas que son complejas a un público que está educado, pero que aún está en etapa de formación, y muchos ensayos de respuesta a esas preguntas se convierten en la forma que tú tienes luego en tus artículos, en tus libros, para explicar. Por lo tanto, sí, la investigación termina cuando uno termina de escribir el artículo o el libro, cuando uno decide decirlo de este modo o de este otro, cuando eliges un verbo, un adjetivo, etcétera. Una decisión. Ahí termina la investigación, porque nosotros no hacemos investigación experimental. Nosotros no nos metemos en laboratorio y repetimos el golpe de Estado de la Revolución Francesa 1000 veces. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Trabajamos con fragmentos, guardando las diferencias de interpretación. Hacemos algo como arqueología del saber o del conocimiento, estoy usando un término de Foucault. Entonces tomamos fragmentos del pasado, les tratamos de dar un orden, una explicación, una interrelación, y luego construimos una narración que es nuestra interpretación acerca de esa historia. Por lo tanto, la historia es principalmente interpretación del pasado, y por eso que puede haber un debate eterno, ¿no? ¿Es golpe o es pronunciamiento, por ejemplo? ¿Es mundialización o es globalización? Entonces, las categorías definen el lugar en donde tú estás dentro de un debate, y tú terminas intentando convencer a otros con tus argumentos, ¿sí? Argumentos que uno acompaña con pruebas que son datos procesados con metodologías. Por supuesto, uno hace un esfuerzo por ser convincente, pero es un ejercicio de interpretación el de la historia. Y nosotros construimos una versión acerca del pasado, de una porción del pasado, y el debate intelectual o académico o historiográfico es un debate entre versiones distintas sobre ese pasado. Por eso que esta es una conversación muy larga. César Pucho, agradecerte que hayas venido. ¿Te cambia la vida ser premio nacional o no? Muchísimo. ¿Te mira distinto la gente? ¿Te hacen zancadillas en los pasillos? Mis colegas quieren que yo pague ahora todos los almuerzos, por ejemplo, ¿sí? Pero más allá de eso, cambia en el sentido que te da una cierta tranquilidad respecto de tu libertad. Aun cuando yo soy una persona privilegiada porque trabajo en una universidad estatal, pública, pluralista, inclusiva y feminista. Y esa declaratoria, que parece institucional, es totalmente real. Nunca nadie, jamás,
Me ha preguntado por qué yo uso las categorías que uso, por qué tengo la agenda de investigación que tengo. Esa libertad se consolida con este premio nacional. Por supuesto, aparecen más invitaciones para hablar, para dar conferencias, esta misma invitación para venir a la radio, etc. Pero en lo sustancial yo diría que simplemente consolida eso. Te habríamos invitado igual, ¿eh? Te lo aclaro. Muchas gracias. Era cuestión de tiempo, ¿no? Era un tema de timing, dice Aldo, pero lo tenía en la agenda, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por haber estado aquí con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Y felicitaciones de nuevo por el premio. Encantado. Conversar es nuestro